Muy bien, esta es la presentación correspondiente al proyecto de la materia Gestión de Censos dictado por la profesora Jessica Menéndez. Por favor, presento a mi compañera, quien no puede estar presente, pero también trabajó en el proyecto, Ángela Cedeño, y quien les habla, George Acosta. Nuestro proyecto se trata de analizar las perspectivas y propuestas de mejoras para el cuestionario censal que va a ser usado en el nuevo censo 2020. Gracias al INEC. Entonces, pasamos a los objetivos. Lo primero que vamos a hacer es definir que lo que se quiere es un análisis del cuestionario censal, poniendo en práctica las técnicas que aprendimos en el curso de gestión de censos. Ahora, las temáticas que se van a utilizar para este análisis son la mayor aceptación de temáticas, qué temáticas deben ser incluidas, qué no son aptas y cuáles tal vez no se están poniendo pero que se necesitan, y cuáles tal vez podrían ser controversiales, cuáles son delicadas y podrían traer variaciones en las respuestas. Características positivas y negativas tal vez en cuanto al diseño del cuestionario, orden, lenguaje, entre otros aspectos. Antes de ir al procedimiento hay que especificar que este análisis se ha realizado en dos niveles, tanto a nivel de contenido como a nivel estructural y de diseño del cuestionario censal. Muy bien, entonces, la técnica que nosotros escogimos para hacer el análisis es la entrevista semiestructurada. ¿Por qué? Porque brinda muchas propiedades, muchas facilidades que nos permitían lograr los objetivos. Ahora, teníamos que basarnos primero en diseño de cuestionarios y tipo de entrevistas. Una vez escogida que la entrevista que íbamos a realizar era una entrevista semiestructurada, teníamos que nosotros definir tanto una guía como una lista de preguntas abiertas y cerradas para que el informante pues vaya pudiendo responder en un hilo de la información. Ahora, teníamos que pasar a la búsqueda de profesionales. Aquí voy a añadir de que nuestro interés estaba en entrevistar a menos personas y poder tener mayor conocimiento y con menos rango de variación, para lo cual nosotros decidimos entrevistar a 3 profesionales que o tuvieron que ver algo con el INEC o con el Censo de Población y Vivienda 2010, o tal vez que han tenido mucha experiencia en el campo de la estadística y análisis de la población, como también de encuestas. Entonces, nuestros profesionales que escogimos fueron los siguientes. En primer lugar tenemos a la máster Wendy Plata, que entre su amplio historial estadístico, ella es magíster en gestión de la productividad y calidad. Ha trabajado varios años en la coordinación del INEC de Quito, tanto como directora como de coordinadora técnica de estadísticas sociodemográficas. Entonces ella es un buen ejemplo de una persona profesional de la cual podríamos obtener información. Ahora, el máster Mario Solórzano Carvajal, magíster en seguros y riesgos financieros, ingeniero en estadística informática de la misma ESPOL, ha realizado casi toda su vida trabajos completos de encuestas, censos, estudios, análisis estadísticos en el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas del ESPOL. También es un buen ejemplo para un profesional en este tipo de investigaciones. Por último, tenemos a la actual coordinadora de la carrera de Ingeniería en Estadística, la máster en Estadística e Investigación Operativa, Jennifer Marcillo Chasí, que en su momento fue directora regional norte en INEC en Quito entre los años 2010 y 2011. Luego de eso pasó a ser directora de Estadísticas Ambientales. Entonces, con estos profesionales, nosotros lo que buscábamos era captar esa información, captar de sus experiencias anteriores, ahora cómo ellos sienten que se está manejando este cuestionario censal, que por ahora está en fase de prueba y que procedemos a analizar. Hicimos la entrevista y nosotros, para presentar los resultados, hemos manejado 4 temáticas. Estas 4 temáticas buscan responder a los objetivos específicos planteados para el análisis. Entonces, la temática número 1 que se le hizo a los 3 expertos es percepción del diseño y estructura del cuestionario. Este tema pertenece al nivel de estructura y diseño del cuestionario, y el del experto 1 tenemos en general comentarios positivos como buena estructura y que al principio le parecían muchas preguntas, pero con el momento de ir leyendo las temáticas y las preguntas se dio cuenta de que se han incluido temas muy interesantes y que está bien, que son pertinentes estos temas de que se hayan incluido en el actual cuestionario censal que va a ser usado el próximo año. Adicional a eso también nos dieron una acotación muy importante, y es que nos mencionó que podríamos utilizar una tipografía más acorde para medios impresos. Nos mencionó que justamente una de ellas son las variaciones de la sans serif, que estas dan un poco más de comodidad para la hora de la lectura y cuando son muchos términos.
El experto número 2 solamente nos generalizó de que tiene una muy buena estructura y el experto número 3 añadió de que tiene un orden bastante lógico. La siguiente temática es la percepción sobre lo adecuado, qué tan adecuado eran los temas que actualmente están tratados en el cuestionario. El experto número 1 nos mencionó de que el tema de migración estaba muy bien. Y aquí hay una pequeña diferencia, porque el experto número 1 nos recomienda que los temas de internet, calidad y relacionados solo deberían hacerse preguntas básicas, porque para su percepción estas preguntas podrían ser incluidas en otro tipo de encuesta. Añadió también de que la mayoría de los cuestionarios, la mayoría de las preguntas del cuestionario están relacionadas y sí son muy pertinentes. Ahora, el experto número 2 nos mencionó que para el hogar consultar acerca de la calidad del internet, él sí menciona tal vez hablar sobre la calidad. Dejamos a la libertad de que los lectores puedan sacar sus conclusiones respecto a las diferencias. Cuando un experto nos dice que hagamos solo preguntas básicas, el otro experto nos dice que deberíamos consultar sobre la calidad. El tema de migración también fue bien analizado. Dijeron que algo que podríamos añadir es considerar la relación del parentesco con el jefe del hogar de la persona que emigró. Ahora, para el tema de población, para la sección de población tenemos ciertas características generales. Y es que el tema de la dificultad, el término dificultad fue un poquito controversial entre los expertos y sé que es un poco complicado en la población ecuatoriana manejarlo. Los comentarios fueron los siguientes. Él considera que la pregunta de dificultad está hecha con limitaciones en la actividad y no en el enfoque de las deficiencias. Entonces había que analizar esas características educacionales y darse cuenta si tal vez para el lado de la escolaridad tener que usar bien el término de cambiar preescolar por jardín de infantes. Hay que especificar si el bachillerato da casi igual que la educación media, porque podría diferenciarse entre los primeros años de colegio y el bachillerato. Y por último, también incluir estos temas de fecundidad y mortalidad que deberían ser tratados en este tema. Ellos mencionaron de que el experto número 2 mencionó de que se deberían juntar la pregunta número 35 con la pregunta número 36, puesto que con la fecha de nacimiento de la madre es posible calcular la edad del primer y del último hijo. Fue su aportación. Y por último, que no se evidencia preguntas de mortalidad en esta sección. Finalmente, el experto número 3 tiene una perspectiva un poco diferente. Voy a volver a añadir de que estas son las opiniones de los expertos, no quiere decir que uno esté mal o esté el otro, queda para el análisis de las personas que van a hacer las pruebas correspondientes para el cuestionario censal. El experto número 3 nos mencionó que el tema de dificultad no debería incluirse, que debería omitirse y dejar que el CONADIS se encargue de realizar las encuestas y recabar la información referente a este tema. Porque a veces es verdad, es complicado entender dificultad para caminar si una persona ya está en avanzada edad o una dificultad ya desde una enfermedad previa. Avanzando con la temática número 3, temas que podrían incluirse y que no están en el cuestionario. Pero el experto número 1 nos dijo que habría que preguntarse en las casas si existen personas que dependan de la ayuda de otras personas. Un ejemplo, cuando un adulto ya es mayor, cuantificar si realmente es necesario, si esta proporción es alta, para saber si el Estado debe proporcionar fondos para ayudar a reducir estos problemas con las personas que tienen una movilidad dependiente. A esto también se añadió el tema de mascotas. Si las mascotas deberían preguntarse si también están siendo responsables por un adulto que pues pueda contar con autonomía y pueda resolver por él mismo. El experto número 2 hizo énfasis en los datos de migración. Habría que consultar a la persona si emigró al momento de salir del país y si tenía pareja o no en ese momento, si tenía hijos también o no en ese momento. Respecto a la población, el estado civil, es importante para el experto número 2 incluir la edad de la primera unión o casamiento de la persona empadronada. Eso permitiría tener un indicador un poco más real. Por último, de nuevo el tema de fecundidad y mortalidad, se debería incluir métodos anticonceptivos. Edad de la primera menstruación, consultar si la mujer al momento del nacimiento del bebé se encontraba sola o con pareja.
Son las opiniones del experto número 2 las cuales podrían prestarse para el análisis, dado que ya pasaron también las pruebas piloto y si estas preguntas podrían ser pertinentes o no. Para el experto número 3, solo hizo énfasis en el tema de hogar, consultar si los padres del informante cuentan con una vivienda y si esta vivienda es alquilada, es comprada o si es pagada en plazos. Considerar este tiempo de pago-valor ayuda también a comparar con estadísticas financieras. Importante no crear un sesgo entre las opiniones de cada experto que da para el análisis. Finalmente, para la temática número 4, temas controversiales o susceptibles a variación de las respuestas, depende del entendimiento de los informantes. Para el experto número 1 tenemos las siguientes acotaciones. En la sección número 1, en los datos de la vivienda, es muy importante. Él dejó claro que se necesita mejorar la escala de medición de bueno, malo, regular, porque bueno, malo, regular es subjetivo. Depende mucho de la persona si considera que las condiciones de su techo, de su pared, son buenas o malas. A menos de que esta variable para el INEC sea solamente de percepción, de cómo las personas creen que está su hogar. Otra anécdota fue que la sección que toca el tema de la discapacidad, que se usa el término capacidades especiales, porque ya desde hace muchos años atrás se menciona que las capacidades especiales es una terminología menos discriminatoria u ofensiva para las personas que tienen algún tipo de dificultad hablando de física. Y que dichas capacidades no sean estrictamente respondidas por la persona, sino que también quepa la oportunidad de que el empadronador, por observación directa, pueda tomar la decisión de saber si la persona tiene o no la capacidad. Con respecto al tema del sexo, que sea exactamente la palabra sexo la que se les pregunte y que no se vaya a confundir con ningún tipo de orientación. El experto número 2 no tuvo acotaciones que deben incluirse y finalmente el experto número 3 mencionó de que justamente con este término, la discapacidad, es probable que los índices sean altos si nosotros no ponemos buenos estándares, porque considera que como están las preguntas actualmente resultaría que Ecuador es un país de discapacitados, que Ecuador es un país con personas con mucha dificultad para caminar y hacer las actividades por sí solos. Finalmente, ya ustedes pueden conocer cuáles son las temáticas que más se repiten respecto a temas que deban ser incluidos, respecto a palabras que deban mejorarse. Pero de la parte positiva muchos alegaron de que la estructura, el orden, el lenguaje está bastante idóneo para lo que debe ser el cuestionario censal del próximo censo. Y finalmente, muchísimas gracias, fue un gusto tomar la materia con la profesora que es justamente la coordinadora a nivel Guayaquil, zona número 8. Muchísimas gracias, esto fue Gestión de Censos.